es muy poco probable que alguien vuelva a dispararle. Pero esto no es lo que ocurre aquí. Ha debido ser tal vez un error de sus guardaespaldas. Así que, bueno, esto sí que se ganó el premio de lo curioso, porque yo no sé, hermanos, ustedes qué pueden pensar cuando la esposa de Charlie Kirk sale despidiéndose de él cuando está en su ataúd y uno ve las manos de Charlie Kirk y parecen las manos de un muñeco de silicona. Y es algo bastante extraño, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿acaso es posible que una persona se desangre de tal manera que sus manos parezcan las manos de un muñeco de cera? La respuesta es un rotundo no. Pero luego también vemos en el anillo de la esposa de Charlie Kirk la letra G, que como sabemos es una letra de alto poder en la masonería eclesiástica y en las sectas secretas masónicas del Vaticano. Es bastante bizarro. No podemos decir que ella hace parte de una de esas sectas, pero ¿por qué hacer que ese anillo sea claramente visible a las personas? Está bastante claro que ella trata de que ese anillo se vea en el video. ¿Y por qué? ¿Acaso Charlie Kirk en su nombre tiene la letra G? ¿Verdad, hermanos? ¿Qué harías tú si tu esposa de repente aparece con la letra C en un anillo y tú te llamas Jorge? Como que tú dices, ¿aquí qué pasa, verdad, hermanos? Son cosas que no tienen explicación. Otro punto curioso es que aún después de la muerte de Charlie Kirk, su esposa sigue exhibiendo la gorra con el número 47. A la final, ¿qué? ¿Estás tú velando por el cristianismo o por tu esposo o estás velando por el presidente Donald Trump? Sobre todo porque sabemos que ese número coincide con el número de presidente que tiene Donald Trump, que es el 47, pero además también coincide con una extraña ceremonia masónica llamada el problema 47 de Euclides, que es un teorema geométrico de alto valor para los masones, descubierto por Pitágoras, quien además era venerado en círculos esotéricos y ocultos como una persona que tenía una sabiduría que trascendía lo humano, y que ahora por eso este problema 47 de Euclides es de alto valor para los masones, porque ellos piensan que es un símbolo que los lleva a obtener mayor sabiduría, sobre todo cuando se busca alcanzar un mayor estado de moralidad. Eso coincide un poco con el concepto en el que hoy en día el Partido Republicano parece apropiarse, y es de tratar de restaurar la moralidad en Estados Unidos. Sin embargo, ya vemos que no puede haber moral cuando tú pretendes imponer tu narrativa por encima de la otra persona a sangre y fuego. Pues nada de eso es moral. Así que básicamente estamos ante la teocracia moralmente inmoral. Pero bueno, hermanos, siguiendo con lo que ocurrió con Charlie Kirk, sobre todo con lo de su anillo, que además muchos pensaron que el anillo misteriosamente se pasó de dedo, pasándose del dedo anular al dedo meñique. Pero eso no ocurrió en ningún momento. Lo que pasa es que el anillo de Charlie Kirk es un anillo abierto, no es de esos anillos que están cerrados. Parece ser un anillo que se abre y se cierra, que tiene como una pequeña compuerta. Entonces, cuando él mueve su mano izquierda con mucha fuerza, ese anillo se le sale del dedo anular y empieza a caer. El fotograma del video que se nos muestra, donde pareciera que el anillo está en el dedo meñique, lo que en realidad nos muestra es que el anillo ha salido del dedo anular de Charlie Kirk y ahora está cayendo, pero no es que el anillo se puso ahora en el dedo meñique, sino que está cayendo, está en el aire. De manera de que nosotros, debido a que estamos viendo esto en dos dimensiones, pues vemos como si el anillo se hubiera puesto dentro del meñique de Charlie Kirk, pero no es así.
el anillo simplemente está cayendo, lo cual se nos revela en siguientes fotogramas del video. Así que no ocurrió eso de que el anillo cambió de dedo, y por supuesto que quien estaba ahí era Charlie Kirk. Ahora, la gran pregunta del millón es si Charlie Kirk es o no es un verdadero cristiano. ¿Verdad, hermanos? Muchos adventistas y muchos cristianos parece que cayeron un poco en esta confusión, porque él mencionó que reposaba en sábado, y por eso muchos pensaron, este debe ser un verdadero cristiano. Sin embargo, la mano cornuda que él hace nos revela que Charlie Kirk estaba involucrado en sectas secretas misteriosas, lo que nosotros hemos conocido como masonería eclesiástica. Para los que aún no entienden el término, estos masones eclesiásticos son caballeros templarios, rosacrucianos, caballeros del Santo Sepulcro, de la Orden de San Huberto, de la Orden de San Gregorio. Bueno, ya hemos visto todas las miles de millones de sectas que tiene el Vaticano, que están conformadas por personas de la alta jerarquía de cada nación. Son como los ejércitos privados del Vaticano. Los hemos visto a estos señores ancianitos que llevan espadas y que juegan a ser vikingos o soldados o marinos, que están como al servicio del Papa de Roma y que actúan secretamente. Esto ya lo hemos visto. Sin embargo, pues obviamente estas personas, aunque tengan una apariencia de cristianismo, sabemos que ellos no adoran al verdadero Dios, sino que adoran al Papa de Roma. Lo curioso de todo es que ellos están dispuestos a hacer la voluntad del Papa de Roma, cueste lo que cueste. Y este es un punto interesante que yo pienso que valdría la pena de hablarlo en varios videos. Muchas personas, sobre todo cristianos o personas del común, tienen un problema bastante fuerte en tratar de entender por qué un ser humano tendría que actuar de esa manera como parece haber hecho Charlie Kirk. Finalmente era un hombre joven, tenía toda su carrera por delante, pues tenía una vida pues para disfrutar, y además era rico, ¿verdad, hermanos? Tenía buen dinero. ¿Para qué alguien tendría que tratar de hacer algo así tan bizarro? Pero lo que ocurre es que estas personas pertenecen a la masonería eclesiástica y ellos hacen votos de obediencia a muerte, ¿ok? Y de nuevo, este es un tema del que vale la pena hablar, porque de nuevo hay muchos cristianos que no están dispuestos a obedecer la voluntad de Dios a muerte. No ocurre así con estos masones, que lo curioso de todo es que no obedecen a Dios a muerte, obedecen es al Papa de Roma. Entonces ellos juran defender los dogmas del Papa de Roma a muerte. Cuando tú miras los cristianos en general, aún los que están dentro de este movimiento de el verdadero cristianismo, pues la mayoría no están dispuestos a dar la vida por Jesús. Por supuesto que no se trata de nosotros ahora imitar los actos violentos que cometen estos caballeros templarios o masones, donde se le causa un daño al prójimo. Pero a la final, el 99% de los cristianos no están dispuestos a obedecer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Muchos no están dispuestos ni siquiera a dar el diezmo, porque en una situación donde ellos ven que tienen problemas, pues no están dispuestos a sacrificarse ellos para dar el diezmo. Y es algo que nos revela una dicotomía bastante clara, como una contraposición entre dos eventos. ¿Qué pasa aquí? Una persona que opera en una religiosidad totalmente corrupta está dispuesta a obedecer la voluntad del Papa de Roma, inclusive cueste lo que cueste. Pero los cristianos en general no están dispuestos a obedecer los mandamientos, estatutos y decretos de la ley de Dios, cueste lo que cueste. Es bastante irónico, ¿verdad, hermanos? Entonces vemos que
en el juramento de los templarios dice, abro comillas, si por desgracia yo traicionara mi juramento, ruego ser ejecutado por la orden como traidor. ¿Estamos nosotros dispuestos a dar la vida no solo por Dios y su Hijo, sino por la Iglesia, al punto de que estamos dispuestos a darlo todo, ¿verdad? Y es que, hermanos, uno a veces critica y resulta que aquellos a los que uno critica terminan siendo, en algunos casos, mejores que uno mismo. Plop. En Jerusalén habían dos delincuentes. Uno era Judas y el otro se llamaba Saulo. Ambos eran delincuentes, hermanos. Judas estaba dispuesto a traicionar no solo a Jesús, sino también a la iglesia, a todos los apóstoles. Judas robaba de la bolsa de dinero, entregaba información falsa de Jesús y fue quien hizo que capturaran a Jesús. Mientras tanto, había otro criminal, se llamaba Saulo. Este señor por ningún motivo estaba dispuesto a traicionar al Sanedrín judío. Saulo estaba dispuesto a ser fiel a su iglesia fariseica, aunque su iglesia oligopólica y masónica era totalmente corrupta. Pero para Saulo, esa era la iglesia de Dios. Para Saulo, esta era la iglesia que venía desde Moisés y era la verdadera iglesia. Él pensaba que era la iglesia correcta. A la final, es la iglesia que ha tenido o tenía toda la tradición o toda la cultura del pueblo judío. Uno puede compararla con el catolicismo. Es la misma iglesia que ha tenido toda la tradición y toda la cultura. Ha sido la iglesia de tus padres, de tus abuelos, de tus tatarabuelos. Lo mismo ocurría con Saulo. Para él, esta era la iglesia correcta. Pero esta iglesia empezó a cometer actos criminales. Empezó a perseguir a los profetas. Empezó a matar a todo aquel que recibiera a Jesús en su corazón. No eran personas delincuentes. Su delito, por decirlo así, entre comillas, era que rechazaban la iglesia del Estado fariseico judío. Sin embargo, uno no puede decir que los actos de Saúl o de Saulo eran actos legales. Esta iglesia judía fariseica empezaba a operar de forma ilegal, matando a personas que no habían hecho ninguna cosa mala, ni habían cometido crimen alguno. Entonces sí hay aquí dos criminales. Uno es Judas, que participó en el asesinato de Jesús, un traidor. Sin embargo, tenemos a otro criminal. La diferencia entre Judas y Saulo era ¿cuál? Judas era un traicionero, pero Saulo era fiel y estaba honestamente engañado. Miremos que Judas conocía la verdad, pero traicionó a su iglesia. Y Saulo conocía una mentira y fue fiel o era fiel a la iglesia fariseica. Es decir que Saulo, aunque estaba honestamente engañado, para él la iglesia fariseica era una iglesia honesta, correcta y buena. Entonces uno puede admirar a los masones eclesiásticos desde cierto punto de vista, sin saber quién